Hola, hay varias precisiones sobre el escándalo de la paz total del presidente Petro que es importante hacer, porque hay una serie de consideraciones que les contaré en este breve comentario que casi nadie hace. Casi nadie hace porque la paz total se volvió una herramienta de combate político y más ahora en época de elecciones en una herramienta de combate proselitista. Pero vamos a mirar que ni los amigos del presidente Petro ni los enemigos del presidente Petro están enfocados en el problema real de esto que el presidente Petro ha dado en llamar la paz total. Lo primero que hay que decir es que es una obligación constitucional que los presidentes de Colombia busquen la paz. Es una obligación constitucional. Pero más allá de una obligación constitucional, es una obligación convencional. Todas las herramientas de derechos humanos internacionales que Colombia ha suscrito y con base en la Constitución colombiana está obligado a acatar, dan la obligatoriedad de los gobernantes democráticos de buscar la paz en sus respectivos países. Entonces, en términos de una macroestructura jurídica, es totalmente válido que cualquier presidente busque la paz al interior de sus países. Eso no nos debe escandalizar, todos lo han hecho. Todos lo han hecho y han buscado herramientas que le critican a unos cuando están en el poder y cuando ellos logran el poder, entonces ahí sí les parecen buenas. El mejor ejemplo es el de Álvaro Uribe, que fue el primero después de los procesos fallidos de Belisario y de Pastrana en haber propuesto curules para los miembros de las FARC si se desmovilizaban. Pero después, cuando Santos lo propuso, como la paz de Santos sí fue exitosa, entonces a Uribe le pareció que eso era malo. De cualquier manera, buscar la paz en sí mismo no es el problema. Es una obligación constitucional de cualquier mandatario colombiano y de cualquier país democrático que ha suscrito los tratados internacionales en derechos humanos. Otra cosa es la concepción. La concepción, la herramienta con la cual se va a conseguir esa paz. Y es ahí donde el proceso de paz del presidente Petro adolece de un problema muy grande. Y es que él ha buscado la paz con personas que no la quieren. Primer punto. Y segundo, la ha buscado con organizaciones que en términos reales no se pueden considerar subversivas. Los conflictos internos en los países han surgido porque hay grupos armados que no han estado de acuerdo con el establecimiento, se alzan en armas y piensan que esa es la manera de obtener legítimamente el poder, legítimamente desde su óptica, como ocurrió con los grupos marxistas desde la década del 60. Y el problema del presidente Petro es que ha involucrado en la paz total a grupos criminales, a organizaciones criminales no políticas, y ahí es donde el problema se complica. Claro, él le puso ese rimbombante nombre de la paz total para convencernos a todos de que había que meter a todos los grupos armados en la misma cochera. Pero no es así. Y no es así por un detalle pequeño. Las FARC, gústenos o no, es un ejemplo válido. Las FARC, como una estructura macro, se desmovilizaron gracias al proceso de paz del presidente Santos. Y las FARC entregaron no solamente las armas, sino esas banderas que tenían de derrocar al Estado colombiano. Las FARC llegaron a tener un poder suficiente para desestabilizar al establecimiento colombiano, si bien con pocas posibilidades de llegar al poder, sí con muchas posibilidades de desestabilización. Pero las FARC entregaron eso, porque eso les pertenecía. La ideología y las armas les pertenecían. Los grupos criminales, como el caso concreto de lo que nos ocupa en estos días, los grupos criminales de la ciudad de Medellín, que el presidente ordenó revocar las órdenes de captura. La fiscalía hoy dijo que de 16 no lo aceptó y fue la propia fiscalía la que revocó lo que ya había autorizado, es decir, que 16 de esos líderes criminales permanecerán en la cárcel. Se equivoca el presidente Petro al pensar que grupos criminales van a entregar algo que no les pertenece. El narcotráfico es un negocio que no le pertenece a nadie. Muerto Pablo Escobar, es más, encarcelado Pablo Escobar,
Ya había gente mandando en Medellín. Por eso Escobar empezó a matar gente en la catedral y por eso fue que lo intentaron sacar de allá y él se voló. Porque comenzó a matar gente, mató a los hermanos Moncada y a los hermanos Galeano de una manera terrible. El gobierno se enteró y por eso intentaron sacarlo de allá y él, ya todos sabemos la historia, lo que podemos saber de la historia, en la que finalmente pues él se vuela y ya después lo matan a los meses de ese proceso. Pero el narcotráfico no le pertenece a nadie. Entonces, una paz total que pretende que alguien entregue lo que no le pertenece, lo que no puede entregar, está muerta de origen. Estos grupos criminales de la ciudad de Medellín, por ejemplo, ¿qué le van a entregar al gobierno de Petro? ¿Qué le van a entregar? O al Estado colombiano, representado en este momento en el presidente Petro. ¿Qué le van a entregar? ¿Un puñado de armas? Las armas se consiguen de nuevo, pero no le pueden entregar nada más. Porque el crimen organizado y un negocio multinacional como el narcotráfico no le pertenece a nadie. Difícilmente hay un aspecto de la vida humana donde mejor se refleje aquello de que a rey muerto, rey puesto. Así opera el crimen organizado. Usted se murió, al otro día hay uno mandando en su negocio. Por eso es absurdo ese proceso de paz total que planteó el presidente Petro con grupos que no pueden entregar lo que no les pertenece. Ahí hay razón en parte de la sociedad antioqueña en estar preocupada. El problema es que algunos, como sus dos líderes máximos, el señor gobernador y el señor alcalde, tienen un rabo de paja muy grande con muchas organizaciones criminales. Específicamente el alcalde de Medellín, que sale escandalizado por los grupos criminales de Medellín. Se le olvida que el heredero de Pablo Escobar en Medellín, que fue don Berna, ¿no? Pues fue muy cercano, a gente cercana a él, desde cuando fue concejal. Entonces también arman unos escándalos hipócritas que tampoco contribuyen al proceso. Pero ese es el meollo de todo el problema. Nunca podrá haber paz con grupos que no están en una guerra como tal contra el Estado. Es que las FARC estaban en guerra contra el Estado. El ELN ha estado en guerra contra el Estado. El M-19 estuvo en guerra contra el Estado. Estos de la Nueva Marquetalia, las dos grandes disidencias de las FARC, que son un grupúsculo pequeño, ¿no? Pero igual son criminales y hacen daño, ellos están levantados contra el Estado. Pero los narcotraficantes no están levantados contra el Estado. Los narcotraficantes son delincuentes y el Estado los combate. Entonces, sentarlos a una mesa, levantarle las órdenes de captura, es un regalo para ellos inmenso, pero no porque ellos vayan a entregarle nada al Estado colombiano, es que no se lo pueden entregar. Ellos lo único que van a hacer es beneficiarse de eso para seguir delinquiendo, para poder tener muchas más posibilidades de seguir delinquiendo, porque ellos saben que no tienen otra opción. En el negocio de ellos solamente se entra. Ya todos sabemos la única manera en la que se sale de esos negocios. Una lástima que el presidente Petro no sabemos. Eso sí, por ahora no lo sabemos. Si es que él comprometió algo en el famoso pacto de la picota para que haya insistido de manera tan terca en un proceso que nació muerto. Y nació muerto por esa razón. Porque mientras un grupo alzado en armas ideológico puede deponer las armas y sacrificar la ideología, un grupo criminal como los narcotraficantes no puede entregar algo que no les pertenece. El negocio del narcotráfico no le pertenece absolutamente a nadie. Por eso la paz total nació muerta. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.